Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlas. El tema de investigación que hoy les presento se llama el impacto de las clases presenciales, virtuales e híbridas en los estudiantes durante el COVID-19. Esta fue una investigación realizada por el Cuerpo Académico, Planeación, Evaluación e Innovación Curricular. Como ustedes saben, en 2020, por la pandemia del COVID-19, los alumnos se vieron forzados a tomar clases bajo la modalidad virtual, lo que tuvo sus dificultades al no estar preparados ni los docentes, ni los alumnos, ni las instituciones, y menos el currículo para este tipo de modalidad, por lo que se enfrentaron varias dificultades como las que se mencionan en la diapositiva. Y así transitamos por casi 2 años hasta que en primavera 2022, en el caso de la Facultad de Lenguas de la UAP, nos trasladamos de manera parcial a la modalidad híbrida. Es decir, por algunas características de la materia, algunas materias estaban o continuaban siendo impartidas de manera virtual y otras en la modalidad híbrida. La mitad del grupo tomaba clases en línea y la otra mitad de manera presencial al mismo tiempo. Y por supuesto, al cambiar de manera abrupta de una modalidad a otra, bueno, pues se siguen enfrentando problemas como son la conectividad, el eco en los salones, la atención de alumnos en línea y presencial al mismo tiempo, lo que hacía un poquito más difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje. En otoño 2022, el regreso a las clases de manera presencial en la Facultad de Lenguas se dio en un 90%, ya que se decidió que algunas materias podían seguir siendo impartidas en línea y bueno, la mayoría de los alumnos regresó. Ya estando en la presencialidad, pues pensamos que pues todo iba a ser igual como hasta antes de la pandemia, y sin embargo no fue así, ya que el regreso implicó nuevos retos, nuevos cambios en diferentes aspectos de la educación, en la personalidad de los alumnos, ya que toda vez que estuvieron guardados casi 2 años, el volver a readaptarse a una presencialidad también les ha costado a muchos de ellos. Y bueno, el haber transitado en 3 modalidades, ellos empezaron a percibir cada modalidad de diferente manera. Es por esta razón que nos hicimos las siguientes preguntas. La primera fue, ¿cómo es la experiencia de los alumnos de la ley de la Facultad de Lenguas de la UAP respecto a las modalidades en las que tuvieron que tomar las clases durante y después de la pandemia por COVID? Y la segunda, ¿qué factores determinan la preferencia de los alumnos con respecto a las modalidades educativas en las que han participado? Nuestro objetivo fue describir la experiencia de los estudiantes con respecto a las modalidades presencial, virtual e híbrida durante y después de la pandemia. Y bueno, ya les había comentado que al empezar clases virtuales de manera forzada, pues todo tuvimos que cambiar en muchas situaciones, y sin embargo el currículo no se modificó ni transformó. Se siguió de igual manera, y los docentes tuvimos
que de alguna manera al principio improvisar de tal manera que se dieran las clases, se cumpliera con impartir las clases y lograr que los alumnos aprendieran. Es una modalidad educativa. Para Barroso es la forma específica de ofrecer un servicio educativo con relación a los procedimientos administrativos, estrategias de aprendizaje y apoyos didácticos. Y en cuanto a la forma de operar de un programa educativo, la UNAM indica que está determinada por una diversidad de factores, tales como los tiempos y espacios, donde se aprende el uso de los medios y las tecnologías para posibilitar las interacciones entre las personas y contenidos, las distintas maneras de completar las trayectorias educativas, el rol del estudiante, el tipo de mediación docente y las estrategias didácticas, además de las políticas, estrategias e instancias de evaluación. Estas fueron las tres modalidades por las que transitaron los alumnos de la licenciatura en enseñanza del inglés, empezando por la presencial antes de la pandemia, trasladándose a una virtual, posteriormente moviéndose a una híbrida hasta regresar a la presencial. Y cada una de estas implicó retos, cambios positivos y negativos que influyeron tanto en los docentes como en los estudiantes. En cuanto a la metodología, esta fue de tipo cualitativa, es un estudio de caso. El instrumento que se utilizó fue una entrevista. Se entrevistó a 10 participantes de las generaciones 2018 y 2019, ya que se tenía que asegurar que los participantes que se entrevistaran hubieran tenido la experiencia de haber experimentado o vivido las tres modalidades ya mencionadas. En cuanto al tipo de preguntas que se realizaron en la entrevista, estas fueron abiertas, fueron 10, y los temas o puntos que se preguntaron a los alumnos fueron en qué modalidad estaban actualmente tomando sus clases y también la preferencia en cuanto a la modalidad una vez habiendo transitado por estas tres y el impacto que en ellos había dejado como futuros docentes, además de las estrategias que sus profesores habían implementado para mejorar o dar su clase. Dentro de los resultados encontramos 6 modalidades, 6 aspectos por los que los alumnos deciden qué modalidad es la que ellos prefieren y por qué. Dentro de estas encontramos la personalidad, los recursos tecnológicos, los recursos económicos, la interacción y socialización, distractores y concentración. En cuanto a cómo influye la personalidad para decidir cuál de las modalidades es la preferida por cada participante, encontramos que el estudiante 1 indica que para él la presencial es la mejor porque, como él dice, me siento más extrovertido en las clases porque participo más que en línea, ya que en esa era más introvertido. En cuanto al estudiante 4, él dice, yo soy muy penoso, muy ansioso, entonces me da miedo estar enfrente de la gente. Entonces yo no participaba para nada y cuando empezó lo de la modalidad virtual, dije, aquí no me ven, entonces voy a participar
y el hecho de participar me ayudó mucho a mejorar y afianzar conocimientos. Y bueno, en otro comentario que él hace es que ahora esto adquirió tanta confianza que ahora que está tomando las clases presenciales ha trasladado esta, esta motivación para poder participar en las clases presenciales. Es decir, hubo un cambio en este sentido. En cuanto a los recursos tecnológicos, como ustedes pueden ver, la modalidad que más les causó problemas fue la virtual, porque fue la primera a la que se enfrentaron y en la que nadie tenía experiencia, al menos, bueno, la mayoría, y creo que en el caso de los alumnos, ninguno, y por lo tanto, al no contar con el equipo para poder tomar las clases, además de esto les generó una crisis muy fuerte, aunado a que en ese momento pues estaba la pandemia más peligrosa por falta de las vacunas, ¿no? Eso, eso les generó mucho estrés y aquí lo podemos observar en las respuestas que dan los estudiantes, los participantes. El estudiante 8 dice, pues los problemas técnicos de que no funcionaba la cámara o no agarraba el micrófono o que se iba el internet y a mí mucho me pasaba que venían las compañías, cortaban el internet y si no teníamos datos, pues no podías entrar a clase y entonces eso perjudicaba, ¿no? En el caso del estudiante 10 dice, pues que no todos teníamos internet, no todos teníamos los dispositivos, era un poquito más complicado, era un poquito más estresante y que eso les generaba mucho problema y ansiedad porque pues en muchas ocasiones algunos profesores fueron muy inflexibles y si ellos no podían ingresar a su clase o si lo sacaba el internet de su clase y ellos trataban de querer entrar, ya no les permitían el ingreso, ¿no? Era también un estrés por parte del docente que reaccionaba de esa manera porque de igual manera pues estaba enfrentando a ese problema. El estudiante 7 menciona, yo por ejemplo soy foránea, entonces en mi pueblo no siempre teníamos internet, los climas son muy extremos, si llovía muy fuerte y no hay internet no había señal, ¿sí? Entonces eso generaba mucho más problema, mucho más estrés, mucha más crisis y bueno, eh, a veces si podían comunicarse, se comunicaban pues 1 o 2 días después, pero finalmente pues de pronto los maestros pues también no sabían cómo reaccionar ante estas situaciones. En cuanto a la concentración, los participantes indican que ellos prefieren la modalidad presencial porque en el caso del estudiante 3 dice, pues pongo más atención en las clases, lo que no hice en la modalidad en línea, porque había muchos distractores. En el caso del estudiante 8 menciona, pues siento que estar cerca del profesor que te está explicando, aclarando bien tus dudas, te ayuda más a adquirir el conocimiento, porque siento que en línea no. Muchos típico de que se dormían o no participaban y al menos así estabas atento a lo que el profesor quería decir. El estudiante 10 dice, yo creo que la mejor sería la presencial porque adquiero muchísimo más de lo que adquiriría en línea. En cuanto a los aspectos positivos que podemos encontrar en las 3 modalidades, en la presencial los alumnos mencionaron que era el de resolver dudas inmediatamente, que los profesores explican mejor, que se da la interacción con el profesor y los compañeros, y eso es muy importante para ellos, la mayoría lo mencionó,
que se concentran más en la clase sin tener otros distractores como la tecnología, la familia, los ruidos en casa. Y por ejemplo, aquí lo reforzamos con lo que dice el estudiante 4. Ver a los compañeros y al profesor nos da más información que lo que el lenguaje verbal nos pudiera dar. El estudiante 9 dice socializar más con mis amigos, a mis compañeros y el trabajo es como mínimo porque ya se reduce este impacto de las tareas. En cuanto a los aspectos positivos en la modalidad virtual, los alumnos indicaron que aprendieron a utilizar las plataformas educativas, las aplicaciones. También otra de los aspectos positivos fue el estar en casa y no invertir dinero y tiempo en los traslados para acudir a la facultad. Mejoraron sus hábitos alimenticios, ya que tenían sus comidas a la hora y de mejor calidad. Estaban más cómodos porque podían tomar la clase incluso en su cama. Se sentían más seguros ya que no tenían que salir de la casa. Y bueno, en este caso habla sobre el problema de poderse contagiarse, porque pues incluso escuchamos muchos casos de problemas intrafamiliares. Y bueno, también otra de las características positivas es que tenían la libertad para el trabajo asíncrono, es decir, que podían hacerlo cuando ellos pudieran, sin problema alguno. Y aquí lo reforzamos estos puntos con el estudiante 2, el 1, el 7 y el 9, en donde el estudiante 2 dice los recursos digitales con los que contamos. El estudiante 1 dice, bueno, la modalidad virtual es más versátil en el sentido de que tú tomas tus clases en toda la comodidad de tu casa, y obviamente tienes más tiempo para realizar ciertas actividades, ¿no? Aunque también te puedes distraer. El estudiante 7 dice, tengo más libertad de hacer las actividades en el momento en que yo pueda hacerlas y no tengo que estar sujetas siempre a un horario específico para hacerlas. En cuanto a los aspectos de la modalidad híbrida, los alumnos mencionaron que esta pues es flexible, eh, pueden estar en el salón de clases pero solo asistir algunos días y bueno, reencontrarse con sus compañeros, el interactuar, el socializar, el contacto con los docentes fue lo que más destacaron en esta modalidad, ya que al tomarla cuando estaban en la parte virtual, en muchas ocasiones no se daba no se llevaban a cabo estos factores. Y aquí lo podemos ejemplificar con las palabras de los participantes, donde menciona precisamente el hecho de encontrarse con los compañeros, el de estar con gente, nos hacía sentir en un espacio que sirve para estudiar, a pesar de que estaban ellos conviviendo con su familia, no es la misma interacción que ellos tenían con sus iguales, con sus compañeros. El estudiante 5 dice, pues lo positivo era que al llegar, cuando tenían las clases presenciales en la híbrida, pues llegabas y aclarabas dudas, el profesor estaba ahí con nosotros de forma presencial, ¿no? Y el estudiante 9 dice que otra de las ventajas en el aspecto económico es que pues no tenía que venir todos los días y eso le ayudaba también. Incluso mencionaron pues el factor tiempo, ¿no? Algo que sí mencionaron también es que también les era difícil el venir, tener una clase híbrida e inmediatamente tener una clase virtual.
ya que eso pues les generaba estrés al tener que trasladar o tener solamente una hora para llegar a su casa y tomar la virtual. En cuanto a los impactos en los aprendizajes, se les preguntó en este caso cuáles eran las estrategias que ellos habían observado que sus docentes habían utilizado para impartir sus clases, principalmente en las modalidades virtuales e híbridas, y encontramos que responden que los aprendizajes con respecto al uso de la tecnología se fue dando a la par con sus docentes y observaron que algunos docentes se comprometieron con la modalidad virtual que impactaron en su desempeño. También aprendieron a identificar diferentes estrategias para abordar la modalidad virtual. Y aquí respaldamos esa información con lo que dice el estudiante 1, que dice, al principio los maestros, por lo mismo de que no tenían como pues cierta preparación en usar la tecnología en sus clases, pues muchos maestros sí quedaban, bueno, nada más daban sus clases por WhatsApp, pero ya después los maestros empezaron a aprender más sobre las distintas plataformas como Classroom, Teams, son, no sé, que muchas más que usamos Virtual Horizon, y entonces ya las clases fueron o eran mejores, ¿no? El maestro ya había aprendido cómo usar la tecnología y también los estudiantes. El estudiante 4 dice, respecto a la modalidad virtual, hubieron profesores que sí se comprometieron a la modalidad y las estrategias se ocuparon. Fueron el uso de plataformas, el uso de las TICs, y quizás fue un cambio porque cuando teníamos educación presencial no ocupábamos mucho esta herramienta. Ahora hay que ver qué tanto, con qué cosas tanto los docentes como los alumnos se quedaron, ¿no? Después de haber transitado por estas tres modalidades. El estudiante 7 dice, o creo que cuando empezamos la modalidad en línea, los profesores, pues fue algo nuevo para todos. No muchos estaban familiarizados con las tecnologías y tuvieron que adaptarse, pero creo que aplicar lo de las videollamadas, diferentes plataformas, porque había demasiadas, ¿eh? Pues sí, ayudó bastante para pedir también se hiciera no tan aburrido y tedioso lo que solamente era leer PDFs, teoría y todo eso. Como conclusiones, tenemos que el tránsito a diversas modalidades en tan poco tiempo ha provocado aprendizajes significativos en relación al uso de plataformas educativas, aplicaciones y herramientas digitales, pero también generó problemas de salud como el estrés, la ansiedad, el cansancio mental y físico por estar frente a la computadora por periodos muy largos o mucha carga de trabajo asíncrono. Y eso es uno de los aspectos que se tiene que trabajar o se ha estado trabajando a partir de que regresamos en agosto de 2022, porque como les había mencionado, muchos alumnos están reflejando estos problemas y que les está afectando en su aprendizaje. En cuanto a la modalidad híbrida, desde la perspectiva de los estudiantes, la consideran confusa, desorganizada, debido a los problemas de docentes al atender las dos modalidades al mismo tiempo y no contar con los equipos ni estrategias necesarias que permitieran abordarlas, ¿sí? Entonces, pues íbamos cambiando de una modalidad a otra y teníamos que tomarla como viniera, y entonces eso pues de pronto nos impedía el tener tiempo suficiente como para poder adentrarnos
a la nueva modalidad que íbamos a implementar. Porque al igual que los alumnos que estaban viviendo problemas familiares y de salud y económicos, también los maestros lo estaban viviendo. Los estudiantes manifiestan que la conectividad dificulta su participación constante y eficaz en los procesos de aprendizaje. Si bien hubo una adaptación forzada a las modalidades, debido a que el cambio de modalidades no fue voluntario, ni existían las condiciones curriculares para su implementación, los estudiantes manifiestan que buscaron las estrategias para adaptarse a los cambios, tales como trabajo autónomo, conseguir el equipo y material para cubrir los requisitos de las materias, buscar compañeros para mantener la interacción social. Hay un alumno que comenta, es que yo necesitaba escuchar gente porque incluso en mi mismo cuarto me sentía solo, ¿no? Y yo necesitaba que alguien me acompañara, aunque sea en la distancia. Entonces, son cambios muy fuertes que todos experimentamos, pero sobre todo ellos que están más vulnerables. Y bueno, esto es importante de recalcar que, eh, como les comenté, todo esto de la pandemia y del transitar en diferentes modalidades, pues impactó de manera positiva y negativa en todos nosotros. Y como docentes tenemos que estar listos o pendientes de los cambios que los alumnos están experimentando para poder apoyarlos y canalizarlos a las instancias correspondientes, ya sea en la misma facultad o en la universidad, para poder ayudarlos a salir de este trance que estamos viviendo y prepararlos también porque no sabemos si en un futuro cercano o lejano nos pueda aparecer otra nueva enfermedad que pues ahorita, como ustedes saben, han surgido diferentes que no han sido tan impactantes como el COVID, pero que pues esto nos ha enseñado a que pues tenemos que estar listos o preparados para cualquier contingencia que se nos pueda presentar. Muchas gracias por su atención y están invitados a que nos hagan sus comentarios abajito para que en cuanto podamos nosotros los atendamos y respondamos a sus dudas. Y por qué no igual compartir experiencias. Ustedes saben que este tema ha sido muy investigado durante estos tiempos y que bueno, quizás ustedes tengan sus alumnos lo hayan vivido de una manera diferente. Muchas gracias.